Hola, buenos días. Es- Espero que todos están bien. Estamos en el video número 43. Es para el 22 de septiembre 2019. Y seguimos hablando sobre la sabiduría de Dios y el hecho de que en Juan capítulo 8, que los fariseos no entendían el lenguaje ni las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de la importancia de la sabiduría de Dios y que esta sabiduría viene cuando Dios pone su espíritu en su gente. Entonces, aparte de esto, nadie puede entender las escrituras. Y estamos hablando de algunas cosas que Pablo nos dijo en sus escritos a las diferentes iglesias. Esta semana vamos a estar en Efesios capítulo 6, los versículos 18 y 19. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos para estudiar tu palabra esta mañana. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia, y gracias por haber puesto tu espíritu en tu gente para entender tu palabra. Pero, Padre, también entendemos que hablando tus palabras, hablando la verdad, va a traer persecución a nuestras vidas. Danos las fuerzas y el coraje, Padre, para seguir en este camino estrecho. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos en Efesios 6, 19 y 20. Voy a leer los dos versículos y vamos a hablar un poco sobre lo que Pablo dijo aquí en estos versículos. Dijo, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar. Y entonces estamos hablando de que cuando uno que es una verdadera oveja tiene el Espíritu de Dios, que va a hablar ciertas palabras, va a hablar claramente, va a hablar la verdad, no importa lo que pasa. Entonces es lo que Pablo está pidiendo, que oren por él, que al abrir su boca, notan que dice que cuando abra su boca que salen palabras de Dios. La palabra boca aquí es algo interesante en el griego. En el griego es la palabra stoma, es número 4705. Y esta palabra es boca como si fuera un rascón en la cara, por implicación lenguaje y figurativamente apertura en la tierra, específicamente, y noten lo que dice aquí porque quiero enfocar en esto, específicamente el frente o el filo de una arma o un arma. Y entonces vamos a Lucas 21-24 para ver el uso de esta palabra. Lucas capítulo 21, versículo 24. 21-24. Y vamos a ver el uso de esta palabra. Dice, y caerán a filo de espada. La palabra filo. Filo es la palabra stoma. Y entonces me tocó interesante que habla de un arma, porque recuerden lo que dijo Santiago en capítulo 3 del 1 al 18. De hecho, vamos a leerlo. Santiago, capítulo 3. Y voy a leer todo el capítulo porque él está hablando de la lengua aquí. Y obviamente cuando abrimos la boca, aquí está la lengua. Y Santiago habla de cómo dominar la lengua. Y Pablo está hablando de que al abrir su boca, que habla las palabras de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice aquí Santiago capítulo 3 del 1 al 18. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere Él que las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendicimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldiciones y bendiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Recuerden, estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Cuando tenemos esta sabiduría, va a dominar la lengua, y con la lengua, al abrir la boca, vamos a hablar como debemos hablar. Entonces, dice en 16, porque donde hay celos y contenciones, allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces vamos a volver a Efesios 6:19. Pablo dijo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, obviamente está hablando que al abrir su boca, que las palabras que salen sean palabras sanadas con todo lo que hemos visto en las Escrituras, como sal. Entonces, que usamos palabras sabias cuando hablamos la palabra de Dios. No hay necesidad, como hablamos la semana pasada, de cambiar la palabra de Dios. Debemos hablarla tal como es. Hablar la verdad sin vergüenza y sin temor. Y es lo que Pablo estaba pidiendo. Dijo, al abrir mi boca, estaba pidiendo que oraran por él. Noten lo que él dijo en el versículo 20. Dijo, para que en ellas hable osadamente, y dice, ¿cómo debo hablar? Esta palabra debo, cuando la miramos en el griego, es número 1163 y es D-E-I, D-I. Y quiere decir como es necesario, como obligatorio. Entonces, como hijos de Dios, como ovejas, como gente escogida de Dios, es necesario que hablamos como debemos hablar, lo que es necesario. Y vamos a Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Vamos a ver algunos versículos ahora en el Antiguo Testamento.
Aquí dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Noten, Dios mandando a Isaías, clama a voz en cuello. Abre tu boca, habla claramente, habla fuerte sobre estas cosas. No te detengas. Y más ahora en estos días, no debemos detenernos de hablar la verdad. El fin de los tiempos, como hablamos los martes, se está acercando y rápido. Entonces vamos a Jeremías 1. Jeremías 1. Déjame encontrar Jeremías capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 6 al 9 y 17. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. Entonces él tenía que hablar lo que es necesario. Al abrir su boca, hablaba las palabras de Jehová. Y noten el versículo 8. No temas delante de ellas, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. En versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y sabemos que en el Nuevo Testamento el Señor dijo a sus discípulos, no se preocupen de lo que van a decir porque el Espíritu les va a dirigir. Y entonces nada ha cambiado. Y entonces debemos orar que podemos dominar la lengua, que al abrir nuestra boca que salen las palabras de Jehová, que siempre hablamos verdades. Vamos al versículo 17 en el mismo capítulo. Versículo 17. Dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo que yo te mande. No temas ante su presencia, para que yo no te quebrante delante de ellos. Entonces, al abrir la boca, tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que hablar las palabras de Dios. Noten lo que Él dijo, para que yo no te quebrante delante de ellos. Vamos a ver si recuerdo bien. Creo que es Proverbios 12, versículo 31. Si recuerdo, no, tal vez es 20 entonces. Es que estoy intentando recordar de memoria un versículo que dice que no debemos añadir a la palabra porque Dios nos va a hacer mentirosos. Entonces tenemos que cuidar todo lo que decimos. Por eso es importante que estudiamos la palabra de Dios. Mire, Scott y yo tenemos tiempo hablando sobre de que si es una ayuda o no producir videos, porque sé que muchos pueden usar los videos como un método de estudiar y otros como pues pueden confiar en todo lo que decimos y así no aprender a estudiar y tener las palabras propias para hablar las verdades de las Escrituras. Y estábamos platicando de que si debemos seguir produciendo videos o no. Obviamente es una ayuda. Lo sé porque estoy mirando los videos de Jim y de Scott. Pero a la misma vez uno tiene que aprender para sí mismo a hacer estas cosas. Y entonces, para poder hablar lo que debemos hablar. Vamos al libro de Hechos 5:29. Hechos 5:29. Vamos a ver en continuación a lo que nos dice aquí en cuanto al hablar. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez,
Aquí tenemos la palabra necesario, es la misma palabra que miramos cuando Pablo dijo debo de hablar. Es la misma palabra 1163 DEI. Es hablar como obligatorio. Es necesario que hablamos las palabras de Dios, como ellos acaban de decir aquí en 5:29. Déjenme leerlo una vez más. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, tenemos que recordar que Dios va a poner sus palabras en su gente para que cuando abren su boca, que hablen lo que es necesario, lo que es de Dios. Vamos a capítulo 21, versículo 31 en el libro de Hechos. 28:31. Perdón, 28:31. Capítulo 28, versículo 31 en Hechos, dice, predicando el reino de Dios. Noten lo que están predicando, el reino de Dios. Y dice, y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Con toda confianza. Esta es la palabra que vamos a ver pronto. Paresia es 3954 y esta palabra habla de toda palabrería. De hecho, vamos a ver más a profundo esta palabra en un momento, porque Pablo usa esta palabra en 19 y versículo 20 también, que se traduce de nuevo. Entonces, vamos a Judas 1, 3 al 5. Judas capítulo 1, del 3 al 5. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos leyendo hasta 5, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Notan, han entrado encubiertamente. Entonces no es tan obvio, pero si estamos en la verdad, vamos a poder discernir y ver los que desde antes habían sido destinados. Notan esta palabra destinados. Es la palabra 4270. Perdón, han sido destinados para esta condenación. Déjeme verlo en otra versión porque aquí old ordained. Ok, la palabra es número 4270, es escribir previamente. Entonces, figurativamente, anunciar o prescribir. Viene de pro, que sabemos que es antes, y grafo, que es escribir. Entonces, fue escrito antes acerca de estas personas que iban a venir para engañar, y noten lo que dice. Fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces fueron ordenados. ¿Por quién? Por Dios. Obviamente, como hemos hablado, Dios es soberano, absolutamente, divinamente soberano sobre todo. Él está dirigiendo los corazones de todos los hombres a hacer lo que es su voluntad para cumplir con sus propósitos. Este no debe de ser un misterio para nosotros. Entonces nos dice en versículo 5, quiero pues recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Voy a hablar
un poco más adelante en estos domingos acerca del hecho de que ellos creían en Dios, pero no creyeron sus palabras. Entonces, algo muy diferente las dos cosas. Pero aquí miramos que Judas está, perdón, es que he cerrado la otra versión, que aquí Judas está hablando, dijo que tenía esta palabra amados por la gran solicitud, es 4710 y es spoude y es velocidad, rapidez, fervor. Tenía un anhelo, un fervor de escribir estas cosas como un aviso. Y entonces está avisándonos. Entonces, que es necesario. Esta palabra necesario es otra palabra, no es la misma que miramos. Es número 318. Y entonces se traduce aflicción. Viene de la palabra ana. Es un adverbio que es arriba. Y número 43 que es como el brazo que es curvado. Entonces es restricción literalmente o figurativamente. Entonces calamidad, necesario, necesidad, necesitar. Entonces él sentía muy adentro esta necesidad de escribir y avisarnos y exhortarnos, como dice, parakaleo, la misma palabra que miramos en que Cristo va a mandar el Consolador, Paracletos. Entonces, que contendáis, esta palabra es número 1864, es espagonizomai y es luchar por o contender ardientemente por la fe. Y entonces otra vez tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con abrir mi boca, tiene que ver con hablar lo que debo de hablar, que luchamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Notan, nosotros hablamos que la expiación es limitada a la esposa de Cristo. Noten aquí, Judas está aclarándolo, diciendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No estamos hablando de cada individuo. Entonces, regresando a Efesios, capítulo 6, versículo 19. 6:19. Mirando aquí que Pablo hablando de palabras, logos, que a fin de que al abrir mi boca me sea dada logos. ¿Recuerdan que Cristo dijo que los fariseos no entendían sus palabras, sus logos, ni su forma de hablar, la leo? Y entonces Pablo quiere palabras de Dios para dar a conocer con denuedo. Entonces esta es la palabra, como dije antes, 3:9. Disculpa, me perdí en mis notas. Hay veces que estoy intentando pasar para abajo y oprimo página para arriba y me pierdo. Entonces la palabra denuedo, 3:954, parecia. Este es gramáticamente es nombre, parecia. Y quiere decir, es un derivado de dos palabras, compuesto de dos palabras, paz, que es todo, y un derivado de reo, que es fluir. Juntos es toda palabrería y significa hablar con franqueza o rudeza. Entonces esta palabra también se traduce al español confianza. Entonces Pablo estaba diciendo, yo quiero hablar con confianza las palabras de Dios. He visto muchas veces en donde vivimos en San Luis, que cuando vienen testigos de Jehová u otros que traen otra doctrina, que mucha gente cristiana cierran sus puertas, cierran sus ventanas, no quieren hablar porque no tienen confianza. ¿Por qué no tienen confianza? Bueno, una de dos cosas, o no tienen el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, o son cobardes. De todos modos,
hay que tener sabiduría de Dios y hablar las palabras de Dios porque es necesario. Entonces Pablo está pidiendo que Dios le dé las palabras para hablar. Cristo dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar en cuanto a estas cosas. Hay que confiar en Dios, no en Ricardo, no en Scott, pero en nuestro Dios, porque tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Pablo deseaba hablar claramente y con denuedo como un buen soldado preparado para la batalla y armado, como miramos en los versículos anteriores, en Efesios 6, armado con toda la armadura para pelear la batalla, que no entrara no preparado. Entonces nosotros también tenemos que pedirle a Dios a prepararnos para esta batalla, pidiendo coraje para hablar con confianza sus palabras. Otra vez, enfatizando la necesidad de estudiar las Escrituras. En versículo 20, él usa la misma palabra denuedo. En algunas versiones dice osadamente. Este es el verbo de número 3954. Este es 3955. Es paresiasomai y es ser franco en palabra o confiado en espíritu y presencia. Entonces, vamos a Hechos 4:13. Creo que lo hemos visto, pero vamos a verlo una vez más. Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, otra vez la palabra denuedo, y miramos que al escuchar a estos hombres hablar, sabían que estaban con Jesús. Y entonces nosotros también, cuando hablamos lo que es necesario, lo que debemos hablar, como proclamando, como trompeta, estas cosas como miramos en Isaías 58. Nosotros debemos hablar claramente con denuedo, no como, bueno, es que por eso tenemos que estudiar una vez más. Yo sé que estoy repitiéndome una tras otra vez porque es importante estudiar para sí mismo. No solamente escuchar estos videos, sino abrir las Escrituras, abrir el eSword, estudiar el diccionario Vines. Hay otros libros también que voy a publicar, voy a poner como el vínculo en este video donde pueden bajar más información, como un comentario por Kittel. Muy buen recurso. Vamos a ver, deben de bajar esto y abrirlo y estudiar cuando necesitan y tengan preguntas. Hay muchas cosas que podemos estudiar. Yo sé que faltan recursos en español, pero este no es una excusa de no estudiar, ¿ok? Aquí voy a terminar porque hay más cosas obviamente que quiero leer. Pero el tiempo se está pasando muy rápido. El punto en estos versículos es que Pablo hablaba con denuedo, pidió que la gente oraran por él para al abrir su boca. Y recuerden, leemos en Santiago, el refrenar, poner freno en la lengua, porque cuando abrimos la boca queremos hablar las cosas de Dios. Bueno, por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Siguen estudiando. Chao.